Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Nicole Gardela, soy directora de Incidencia Pública de la Escuela de Gobierno y para mí es un gusto darles la bienvenida a este lanzamiento organizado en conjuntos por la Escuela de Gobierno y la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy nos convoca entonces la presentación de The London Consensus, Economic Principles for the 21st Century, un libro colectivo editado por Tim Besley, Irene Buccelli y Andrés Velasco, quien nos acompaña hoy día por LSE Press. Este volumen busca responder una pregunta central. ¿Cuáles deberían ser los principios económicos que guíen las políticas públicas en el siglo XXI? El libro surge entonces como una reflexión posterior al llamado Consenso de Washington, proponiendo una mirada más amplia del desarrollo. Ya no se trata solo de crecimiento económico, sino también de instituciones, bienestar social, educación, salud, desigualdad, cambio climático y calidad de la democracia. ¿Cierto? A través entonces de la contribución de economistas y especialistas, el libro propone la construcción de un nuevo consenso, uno más pragmático que combine mercados, Estado e instituciones sólidas para avanzar en un crecimiento sostenible, en la reducción de la pobreza y la estabilidad democrática. Les voy a contar brevemente cómo desarrollaremos esta actividad. Vamos a partir con una presentación de unos 15 minutos, ¿cierto?, del editor Andrés Velasco, quien está con nosotros, y luego pasaremos a una conversación a la que yo les voy a dar pie y les voy a presentar a quienes van a estar en la mesa. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Yo tengo tantas gracias que decir que no sé por dónde comenzar. Gracias a la decana y a la escuela, ambas escuelas de negocios y de gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez por invitarnos. Gracias a los y las comentaristas que me dicen que se han leído las 672 páginas del libro. La Betina me aseguró que incluso las notas al pie de página las había revisado. Yo sé que es un libro grande y gordo y a veces pesado, espero que no demasiado. Así es que muchas gracias. Y a todos ustedes. Veo dos ministros de Hacienda sentados en la primera fila, cosa que me pone un poco nervioso. Pero bueno, les cuento de qué se trata este libro. Estoy con grandes problemas para abrir el agua, pero lo logré, perfecto. Perfecto. Les cuento brevemente de qué se trata este proyecto, qué lo motiva, en qué consiste, y después conversamos. El clicker no sé dónde estará. ¿Será este? Perfecto. La génesis de este proyecto, porque es un proyecto que involucra a más de 40 personas, yo solo soy uno de los 3 editores, es la siguiente. Parece que no era el clicker correcto, o estoy apuntando en la dirección equivocada. No sé. Ahí está, perfecto. Todos ustedes saben que hace 35 años más o menos, 36 a estas alturas, salió un libro igualmente gordo e igualmente pesado llamado El Consenso de Washington. Hay gente que ama el Consenso de Washington, hay gente que detesta el Consenso de Washington, pero a nadie lo deja indiferente. Tuvo influencia en Chile durante la dictadura, tuvo influencia en Estados Unidos con Reagan, en Gran Bretaña con Thatcher, etcétera, etcétera, etcétera. En 35 años pasan muchas cosas. Ya han pasado al menos 2 tipos de cosas. Primero, el mundo cambió mucho. El mundo de hoy es muy distinto al mundo de entonces. Por ejemplo, el surgimiento de China, de modelos alternativos de desarrollo, etcétera, etcétera. Y segundo, la disciplina de la economía también cambió mucho. Hay campos y subcampos enteros que hoy día son importantes que entonces prácticamente no existían. La economía del clima, del calentamiento global, no existía. La economía de la igualdad de género y la participación de las mujeres en el mercado laboral no existía. La economía política, que era importante en la época de Smith y de Marx, hace 20 o 25 años, tampoco existía, o no tenía un papel muy preponderante. Entonces, ustedes saben que Londres es una ciudad muy grande, y una vez me encontré con el profesor Tim Besley, también conocido como Sir Tim, en un taxi,
en que nos metimos en un gran taco y veníamos de una comida en que habíamos tomado alguna cuota no despreciable de alcohol, y se nos ocurrió que no sería una mala idea convocar a un grupo de expertos y que nos dijeran qué habíamos aprendido desde el consenso de Washington. Invitamos a un montón de gente, inicialmente eran 15, pero de los 15 invitaron a su vez ellos, amigos, colegas, parientes, terminamos siendo más de 40, y la pregunta que le formulamos era muy sencilla. En su subcampo, si tú haces economía de la educación o del clima o de la salud o macroeconomía, ¿qué diablos hemos aprendido en los últimos 35 años? Y por lo tanto, de las recetas del consenso de Washington, ¿cuáles siguen siendo correctas, útiles, relevantes y cuáles habría que tirar por la ventana? Lo planteo así porque esto no fue un esfuerzo ideológico, no es que llegara un grupo de otro color político a desbancar el consenso de Washington, aunque en algunos temas probablemente ese es el efecto práctico. No se trataba que fuera blanco y negro, 0, 1, todo o nada, sino que la pregunta es qué hemos aprendido. Y de repente hay cosas del consenso de Washington que estaban muy bien y que hay que mantener, y hay cosas que no estaban tan bien y que hay que reemplazar. La otra razón por la cual nos embarcamos en esto es que hay muchos gobiernos en el mundo que les cuesta formular una agenda de políticas públicas. Les doy un ejemplo. El país donde yo vivo, Gran Bretaña, tiene un gobierno laborista de centro-izquierda, liderado por un señor muy sensato, que comparado con Trump parece un dechado de moderación y sensatez, pero que tiene 15% en las encuestas. ¿Por qué? Porque nadie ha logrado entender de qué se trata ese gobierno, cuáles son sus prioridades, como dicen en inglés, cuál es su playbook, cuál es su manual, qué quiere hacer y cómo lo va a hacer. Y hay muchos gobiernos centristas, reformistas, moderados, liberales, pónganle ustedes el título que quieran, que no tienen una agenda de políticas. Y si este libro puede contribuir, echar una manito en esa dirección, espléndido. Yo sigo apretando el botón equivocado. Ahí está el libro, no se los voy a resumir, es grande, es gordo, tiene 16 capítulos temáticos y una introducción de la cual yo les voy a hablar un poco en los próximos 10 minutos. Ha sido reseñado bastante, perdón que me haga un poquito de propaganda, pero tengo esta diapositiva para mostrarles cómo fue descrito en el Financial Times de Londres, porque me gusta mucho cómo lo describió el autor. Dijo, este es un libro que pretende lograr un consenso de políticas anti-trumpiano, cosa que me pareció una gran alabanza, así es que lo comparto con ustedes, que dice Martin Sandburg, que en el mundo la gente anda buscando una alternativa a las políticas de Trump, y este libro empieza, espero, a esbozar una alternativa de ese tipo. Dale. Perfecto. Rápidamente, ¿por qué le pusimos consenso y por qué le pusimos Londres? Ambas palabras son controvertidas. Londres no es controvertido aquí, pero yo presenté este libro en Nueva Delhi, y ustedes se podrán imaginar que los intelectuales indios me dijeron, Londres, ¿cómo? ¿El Imperio Británico está de vuelta? No, Londres porque hicimos el evento en Londres. Y tampoco hay, evidentemente, un consenso. No es que nosotros pretendamos haber aunado voluntades e ideas, pero obviamente la simetría era demasiado linda. Si había un consenso de Washington, había que ponerle un consenso de Londres. Pero sí me gustaría dejarlos con dos ideas generales y después un par de ideas específicas. Los economistas no sabemos muy bien qué es lo que funciona, pero sí sabemos lo que no funciona. Los argentinos nos enseñaron que si el déficit fiscal es 10 puntos del PIB y se le financia imprimiendo pesos, eso no funciona. Pero además, este libro está inspirado más que por los economistas, por los médicos. Porque los médicos dan recetas, tratan de curar enfermedades, pero lo hacen de un método que es bastante distinto al de los economistas. Hacen lo que un estadístico llamaría, dan recetas condicionales. Cuando uno va al médico, le dice, doctor, me siento mal, el doctor hace dos cosas. La primera que hace el doctor es decirle a uno cuáles son sus síntomas. Después lo manda a uno a hacerse unos exámenes, y con los síntomas y con los exámenes, el doctor dice, tómese la píldora amarilla, o la píldora verde, o la píldora blanca, o no se tome ninguna píldora. Sí, la píldora que el doctor recomienda depende de los síntomas y de los exámenes. Un estadístico diría que es una proposición condicional. Los economistas en el pasado no hemos hecho eso.
Llegaba el economista famoso de la Universidad de Chicago, de MIT, donde fuera, se bajaba del avión y decía, tome la píldora verde. Y la píldora verde en Kuala Lumpur, o en Johannesburgo, o en Sao Paulo. Y eso es una mala manera de hacer medicina, es una mala manera de hacer política. Y por lo tanto, este libro no tiene 10 mandamientos como tenía el Consenso de Washington. Lo que hizo que el Consenso de Washington fuera tan fácil de vender y tan popular es que tenía 10 mandamientos. El país que venga, 10 cosas que hacer. Aquí no tenemos eso, lo que tenemos son 5 principios. Y esos principios nos parece que se pueden aplicar de modo distinto en lugares distintos. Lo que es buena economía, pero es mal periodismo. Porque yo he dado como 27 o 37 o 47 entrevistas y el entrevistador o entrevistadora me dice, ¿y cuáles son las 10 recetas? Y yo le digo, no tenemos 10 recetas. Y yo veo cómo se le nubla la cara al periodista. Uy, qué lata. Pero creo que es mejor economía. Entonces, ¿qué quiero hacer en los próximos 7 minutos? Quiero contarles a ustedes cuáles son los 5 principios que destilamos, Tim Besley y yo, de los 16 capítulos. Y son principios que llevan a prescripciones o a recetas de políticas que no son idénticas en Indonesia o en Sudáfrica o en Francia o en Bolivia. Entonces, ¿cuáles son esos 5 principios básicos que emergen de los capítulos? Primer principio, y lo que voy a decir es tan obvio que me sonrojo al decirlo. A la gente le importan cosas que van más allá del bolsillo. Ahora, eso parece tan obvio que déjenme decirlo de un modo un poquito más académico para que no resulte tan obvio. Desde más o menos mediados del siglo XIX, los economistas hemos dividido el quehacer económico en 2 cosas muy distintas: la producción y la distribución. Y hay un bellísimo párrafo de John Stuart Mill, el gran británico, que en 1853 dijo que el mercado haga la producción. El mercado es muy eficiente al decidir cuántos de estos bichitos vamos a hacer y de qué color y con qué tecnología. Y si al final no nos gusta la distribución de los ingresos que surge de ese proceso productivo, bueno, está el gobierno para que imponga impuestos, haga transferencias y redistribuya. Y el 90% de la economía que los economistas tenemos en la cabeza obedece a ese principio. Ese es un buen principio y de hecho el Consenso de Washington más o menos se ceñía a ese principio. En este libro queremos argumentar que ese principio es bueno, pero no siempre es bueno, no hay que tomárselo demasiado al pie de la letra. ¿Por qué? Porque hay muchos de los problemas que nos aquejan en el mundo de hoy que no se pueden corregir exclusivamente usando el aparato de más impuestos o menos impuestos, más redistribución o menos redistribución. Por al menos 2 razones. Primero, porque hay muchos países en que ya no se pueden subir los impuestos. Yo presenté este libro en Francia, donde los ingresos totales del gobierno son 57% del PIB. No parece aconsejable irse a 58%. Lo presenté en Sao Paulo la semana pasada, en que son 42%. Para un país latinoamericano 42 también es un poquito audaz, por lo tanto 45 en Sao Paulo, en Brasil, no parece recomendable. Pero no solo por eso, porque muchos de los problemas que hoy día hacen que la gente esté enojada, y hay mucha gente enojada, no tienen que ver exclusivamente con la redistribución. En Sao Paulo, el primer comentario que me hicieron, así que lo cito porque es relevante, me dijeron, mira, en Sao Paulo la gente se demora 2 horas en la mañana en llegar a la pega y 2 horas en la tarde en volver a la casa. Es un problema de diseño urbano, un problema de transporte público, es un problema de cómo se ubican los lugares de producción versus los lugares de habitación. Eso no se puede corregir exclusivamente con una redistribución ex post. Requiere que los economistas hagamos eso, que los economistas no nos gusta mucho hacer, que es intervenir en el proceso productivo. Y por eso el subtítulo, que es que importa qué se produce, cómo se produce y dónde se produce. Esto también es importante por razones políticas, porque si uno mira el mundo, ve que hay mucha gente que ha votado por dementes como Trump. Y mucha de la gente que ha votado por dementes como Trump tiende a estar en lugares que se sienten abandonados y dejados de la mano de Dios. ¿Cuáles son los votantes capitales que se inclinaron por Trump y le dieron la presidencia la segunda vez? Los estados que en alguna época fueron pujantes y que hoy día están rechazados en el famoso Midwest de los Estados Unidos, donde las acereras y las viejas fábricas cerraron. Entonces, preocuparse de esto, además, es importante por la política, porque si hay regiones que terminan estando rezagadas, son regiones donde los votantes probablemente van a optar por el populismo y eso es malo para la democracia liberal. Segunda idea,
El consenso de Washington nos decía que había que crecer, aunque no decía mucho al respecto. De hecho, es sorprendente lo poco que tenía que decir al respecto. Decía que básicamente hay que desregular, que el gobierno no puede tener una mano muy pesada, que la intervención estatal debe ser liviana, y si hacemos todo eso, el mundo más o menos va a crecer. Y una de las cosas sorprendentes de lo que ha pasado en los últimos 35 años es que un país como México siguió el consenso de Washington al dedillo, logró muchas cosas que eran importantes. México antes tenía tremendas crisis bancarias, cambiarias, financieras. En los últimos 35 años, o no, un poquito menos. Desde el año 94, 95, México no ha tenido ninguna crisis macro. Pero México ha crecido en términos per cápita a menos de 0,5% al año, cada año, por los últimos 35 años. O sea, desde el punto de vista del crecimiento, un país como México ha sido un desastre. ¿Por qué? Porque lo que hemos aprendido en los últimos 35 años, y el que más nos ha enseñado es mi colega Philippe Aghion, que se ganó el Nobel en octubre del año pasado, y es el autor de uno de los capítulos aquí, hemos aprendido que el crecimiento es una cosa bastante más enredada y más compleja y más frágil de lo que el consenso de Washington sugería. Requiere un ecosistema en que tiene que haber rentas para que la gente diga, bueno, voy a innovar hoy porque voy a hacerme una renta mañana, pero si las rentas son muy gordas, tenemos el problema de Elon Musk, en que el señor primero trata de evitar que otros entren, trata de ponerle una pata encima a la competencia, se vuelve demasiado poderoso, empieza a meter base en la política y ahí tenemos un problema. El crecimiento también requiere de una serie de insumos que solamente el gobierno puede entregar. En Chile sabemos muy bien que no podemos exportar salmones si no hay un régimen regulatorio que garantice que los salmones cumplan ciertos estándares. Y ese ecosistema con elementos públicos y privados es sorprendentemente difícil de alcanzar. Y por lo tanto, sencillamente decir, vamos a crecer, que se retire el Estado, no parece haber rendido muy buenos resultados en el mundo. Tercero, evidentemente la inestabilidad es algo que hay que combatir. Y el consenso de Washington correctamente ponía el énfasis en evitar la inestabilidad. ¿Qué tipo de inestabilidad? Volvamos al año 89, 90, cuando se hizo el consenso de Washington. En ese momento pasaban dos cosas en el mundo. América Latina venía saliendo de la crisis de la deuda, por lo tanto, inestabilidad macro, es lo que todo el mundo tenía en la cabeza. Y segundo, el muro de Berlín había caído y Europa Oriental y la ex Unión Soviética se integraban al capitalismo. Y el gran problema era la hiperinflación, el problema macro. ¿Qué hemos aprendido desde entonces? Que ese es un problema, evidentemente. Los déficits fiscales son malos, la deuda pública excesiva es mala. Yo todas las canas que tengo en la cabeza las adquirí insistiendo en ese punto, pero también hemos aprendido que hay muchos otros tipos de inestabilidad. En los últimos 15 años tuvimos una crisis financiera, tuvimos una pandemia, hemos tenido ahora la invasión criminal de Rusia que hizo que saltaran los precios del petróleo, ha vuelto a ocurrir lo mismo con la guerra en Irán, en fin, hay muchos otros tipos de inestabilidad que el mercado no puede corregir. Porque yo puedo comprar una póliza de seguro en caso de que se queme mi casa, pero yo no puedo comprar una póliza de seguro en caso de que Trump se despierte de mal humor y decida invadir algún país. Y por lo tanto, lo que hemos observado en el mundo es que el gobierno de facto se transforma en un asegurador de última instancia. Este país, bajo un gobierno de centro derecha y con un presidente con un doctorado en economía en Harvard, gastó 8 puntos del PIB. No es una crítica, yo creo que estuvo bien, pero para dar sencillamente una indicación de la magnitud, gastó 8 puntos del PIB durante la pandemia. Brasil gastó 8 también, Perú gastó 9, Gran Bretaña, donde yo vivo, gastó 15. Y la pregunta entonces es, si en situaciones de crisis el gobierno va a actuar de asegurador, es porque puede endeudarse. Y para que pueda endeudarse en momentos malos, tiene que, algo aquí los ministros de Hacienda van a estar de acuerdo conmigo, tiene que repagar en periodos buenos. Es decir, esto es un argumento nuevo para hacer una política fiscal fuertemente contracíclica. Cuarta idea, no hay buena economía sin buena política. Esto es algo respecto de lo cual el consenso de Washington tenía muy poco que decir. Si uno lee el artículo original de Williamson, la única política que aparece ahí es la política de Washington. Williamson estaba muy preocupado de si el Tesoro y la Reserva Federal y el FMI se llevaban bien.
pero la política de los países en los cuales las reformas se iban a llevar a cabo no existía. Un cínico podría decir, bueno, en América Latina en esa época eran todos gobiernos militares, por lo tanto la política la decidían los generales. Puede ser, pero claramente necesitamos un componente de economía política. ¿Por qué? Por muchas razones, pero voy a dar una bien económica. Porque hemos aprendido en los últimos 35 años que las políticas tienen los efectos deseados cuando son creíbles, cuando la gente espera que van a durar. Y si la gente percibe que no son legítimas desde el punto de vista político, suelen no durar. Y si la gente espera que no van a durar, entonces hoy no tienen los efectos deseados. O sea, incluso si me pongo una óptica muy económica, la credibilidad y legitimidad política es necesaria desde el punto de vista económico. Y por lo tanto, poner más acento en cosas como las estructuras e instituciones políticas, las constituciones, los modos de conformar mayorías, en fin, parecen importantes. De esto el consenso de Washington decía poco y nada. Y finalmente, para no dar la lata, una cosa que se vuelve total y completamente evidente en los últimos 35 años es que sin un Estado capaz, nada funciona. Cuando digo un Estado capaz, no digo un Estado grande. No quiero aquí resucitar el debate si el Estado es grande o es chico, derecha o izquierda, Chicago contra Harvard. Me parece que ese no es un debate muy interesante. Pero hay ciertas cosas que los gobiernos tienen que hacer, porque si no las hacen los gobiernos, nadie más las va a hacer. Y esto requiere un Estado capaz. Un ejemplo. Perú y Chile gastaron 8% del PIB durante la pandemia. Perú, a pesar de haber gastado esa cantidad de plata, fue el país con mayor mortalidad extra, más allá de lo normal, de todo el planeta Tierra. A Chile en materia de mortalidad no le fue nada de mal. ¿Por qué? Porque en este país hay una tradición que data de 1952, cuando se fundó el Servicio Nacional de Salud, que hace que en cada pueblo de este país haya un vacunatorio. Y tenemos una tradición de salud pública en que los ciudadanos y ciudadanas se vacunan. Perú gastó más plata, se demoró mucho más en vacunar a la gente, y me decía un gran amigo peruano que ha estudiado este asunto, que esa tardanza peruana le costó al Perú aproximadamente 90.000 muertes que se pudieron haber evitado. No es ideológico, no es abstracto. Tener un Estado que sea capaz de vacunar a la gente hace una tremenda, tremenda diferencia. Y eso más o menos emerge en todos los capítulos del libro. Entonces, esos son los 5 grandes principios, que son más o menos generales, y el libro lo que hace es que tiene muchísimas aplicaciones. No crean que voy a detenerme en todas ellas, pero se puede aplicar a la política fiscal, crediticia, productiva, tecnológica, al comercio internacional, al tema de la distribución, el financiamiento del gasto social, la ubicación geográfica de la actividad económica, los empleos, los salarios, la equidad de género, la cohesión, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes encontrarán en el libro capítulos bastante largos, aunque espero más o menos fáciles de leer, porque los editamos y los requete editamos. No hay ninguna ecuación en el libro. No se pueden imaginar lo que me costó convencer a los colegas de que sacaran las ecuaciones. Hay algunos grafiquitos por ahí. Así es que espero que el que tenga paciencia para hincarle el diente a alguno de los capítulos vea cómo estos principios que son generales se aplican de modo distinto en temas distintos, en países distintos y en circunstancias distintas. Y ojalá que esto nos ayude a formar lo que los gringos llaman un playbook, que le facilite la vida a los políticos razonables, sensatos, moderados y centristas a la hora de combatir el populismo autoritario que corroe hoy el planeta. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por esta presentación del libro. Invito ahora a los panelistas que van a comentarlo, ¿cierto? Primero Ana María Montoya, ella es economista y académica de la Escuela de Gobierno, ella va a moderar este panel. También contamos hoy día con Bettina Horst, economista también, directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, Ignacio Briones, Senior Fellow de la Universidad Adolfo Ibáñez y exministro de Hacienda, y también Rodrigo Wagner, ¿cierto? Académico y profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias.
¿Estás atrapado? No. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, es un gusto dar inicio a este panel en el contexto del lanzamiento del libro, porque entiendo que en Chile es la primera vez que se presenta, así como ha sido presentado en otros países, así que eso es, la verdad, que un honor tener este lanzamiento en nuestra universidad. Y principalmente la reflexión que podamos hacer acá sobre estos principios económicos que Andrés presentaba, que nos llevan a pensar, ¿no es cierto?, en estos principios de política económica, que muchas veces los economistas, efectivamente, tal como mencionaba Andrés, durante 35 años hemos estado en diversas áreas, ¿no?, tratando de profundizar qué principios de, ¿no es cierto?, lo que nos hablaba el consenso de Washington, son relevantes más allá de la disciplina fiscal, de la liberalización, ¿no es cierto?, de la privatización y la apertura. Y en ese contexto, que primero les voy a contar un poco como la dinámica que vamos a hacer, básicamente primero son 5 a 8 minutos, donde nuestros panelistas, la idea es que nos cuenten de estos principios, ¿no?, que nos habla Andrés, que no es una receta, sino que más bien son principios que orientan, cuáles de ellos consideran que hoy día son más relevantes aplicarlos hacia Chile, ¿sí?, y cuáles de ellos hoy día ven más lejanos también, ¿no?, porque tal como Andrés mencionaba, los principios no son recetas para todos los países, y creo que es muy interesante que podamos ver dentro de ellos, ¿no es cierto?, tal como nos mencionaba, el bienestar importa más allá del ingreso, ¿no? Se los vuelvo a repetir, yo sé que se lo leyeron estas 700 páginas, pero igual, el lugar donde se produce importa, el Estado debe ser asegurador frente a shocks múltiples, y la política, evidentemente, es la habilitadora de nuestro desarrollo económico, y la capacidad estatal es el complemento de todo lo demás. Entonces los invito, voy a partir por orden de cómo estamos, voy a partir por Ignacio, para que nos mencione de estos principios cuál considera que es el más relevante, y también los invito libremente de repente a interrumpirnos si es que hay algo que quisiera comentar el otro. Muchas gracias, Anita, y gracias, Andrés, por esta presentación, y los saludo a todos. A ver, el libro es bien entretenido, es pesado, pero entretenido, me hace pensar en muchas cosas. Y yo primero quisiera decir que quizás el libro es un poquito demasiado, extremadamente crítico del consenso de Washington. Y a mí me parece que el consenso de Washington, y basta ver el caso de Chile, jugó un rol bien importante, súper importante. Yo recuerdo siempre una entrevista que le hacían a Alejandro Foxley en PBS, a propósito del milagro económico chileno, reivindicaba eso, digamos, y es lo que le cambió la cara a Chile. Ahora, creo que el punto más que la crítica al consenso de Washington es que las ideas evolucionan y los países evolucionan y los contextos evolucionan. Entonces, mi primer punto es como una invitación a ver esto no en oposición al consenso de Washington, sino que en realidad como un paradigma que complementa, sustituye en algunas cosas, enriquece ese paradigma que a mi juicio fue súper importante en Chile. Respecto a los principios, yo me voy a referir a dos y voy a hacer algunas elucubraciones al respecto. El primero, me gustó harto la idea del Estado como asegurador, porque creo que tiene asidero en la práctica, y Andrés lo decía muy bien. La pandemia fue el Estado chileno asegurando un shock no asegurable, porque básicamente granizó en todo el mundo, entonces las compañías de seguros ahí no funcionan, como bien sabemos. Y uno puede jugar si cumple más o menos bien ese rol, pero es indiscutible que ese rol tiene que estar. Al propio Andrés le tocó ejercer ese rol para la crisis subprime, y lo hizo muy bien, a mi juicio, además. Creo que hay bastante consenso en eso. Y eso es algo que las familias, los individuos no pueden hacer por sí solos. Ahora, estando de acuerdo con ese principio, hay una pregunta bien obvia que está en otro de los principios, que tiene que ver con el state capacity. O sea, uno puede tener el principio, pero si no tiene la capacidad total, como tú lo reseñas en el caso del Perú, bueno, la intervención puede generar más costos que beneficios incluso, ¿ya? Entonces, la pregunta cómo se construye esa capacidad estatal no es obvia. Aquí Daniel Bería ha trabajado por años en eso, y no es obvia porque los estados están hechos de humanos que tienen ángeles y demonios a su cabeza y se mueven por incentivos, y la pregunta de fondo es cómo tú diseñas los incentivos para que esas capacidades sean virtuosas, ¿no es cierto?, y no al revés, no al contrario, que estén en un estado anquilosado y capturado, como puede pasar muchas veces. Pero rescato ese concepto, yo creo que debería ser bastante evidente que eso es así. Ahora, me gustaría llevarlo un plano más allá
Y yo leyendo el capítulo me acordaba siempre de lo que decía el presidente Piñera, que tenía esta idea de como este social network, ¿no es cierto? Que es que las personas cuando se caen hay una red que impida que se saquen la mugre, que las recoja, por así decirlo, y las permita pararse de nuevo. Lo que lleva como una discusión más moderna de, bueno, ¿cuáles son las redes de protección social hoy día? ¿Ah? ¿Cuáles son las capacidades que uno quisiera asegurar? Y por supuesto existen múltiples miradas, uno podría desde ya poner ahí, yo me identifico con eso, con la idea de las capacidades, ¿no es cierto? Capacidades es una suerte de net de oportunidades, de ciertos pisos mínimos que todos deberíamos tener en una sociedad decente para ejercer nuestra libertad, nuestra autonomía y reivindicar nuestro mérito. ¿Ah? Pero si no está eso, bueno, malamente eso uno lo puede enarbolar, ¿no? Me hizo pensar también que esa idea de tener un estado asegurador que te permita absorber shocks que están fuera de tu control y no son asegurables, es lo que permite también algo que es fundamental en cualquier sociedad y que se relaciona con el capítulo de la innovación, que es la toma de riesgo. Así uno sabe que hay una red que si uno está tomando riesgo y se cae, impide que se muera, bueno, hay un incentivo que uno tome más riesgo. Yo creo que eso es súper importante, súper valioso para el proceso de descubrimiento schumpeteriano. Creo que hay un vínculo entre ese principio y ese capítulo que me parece que es valioso. Una lucubración respecto a este principio, que no es exactamente, pero cruza también con el tema del cambio climático, cruza también con el tema fiscal, y que me hubiera gustado quizás en un principio adicional, Andrés, al libro, que yo creo que también estaríamos de acuerdo, que es un cierto principio de justicia, pero de justicia intergeneracional. Al alero de la justicia intergeneracional uno puede meter varias cosas que son virtuosas y que están en el libro. Desde ya, una política fiscal que sea responsable. La idea es muy sencilla. Si yo me doy la fiesta hoy día y gasto, le paso a la deuda a la generación de mañana, no estoy siendo justo intergeneracionalmente, ¿no es cierto? Y eso es un argumento como moral para reivindicar la ortodoxia fiscal. Y creo que le da más peso al argumento. No es simplemente técnica, es un tema de justicia. Y por la misma vía, uno puede ser respetuoso del medio ambiente, precisamente porque un argumento de justicia intergeneracional implica no dejarle todos los costos netos a la generación del mañana, ¿no es cierto? Entonces, como uno balancea las dos cosas, te permite digamos, hacerlo al alero de ese principio. O uno puede hacer lo mismo respecto a la discusión de los sistemas de salud o los sistemas de pensiones. Pensemos en los sistemas de pensiones. ¿Por qué un sistema de reparto es un mal sistema? Uno podría dar horas de demografía y de la insostenibilidad fiscal, pero me parece que es un argumento mucho más robusto decir simplemente porque es injusto intergeneracionalmente. Cuando la transición demográfica hace que los países envejezan, por definición la cuenta se la estoy pasando a la generación que sigue. ¿Ya? Y eso me parece que es valioso para desideologizar ciertas discusiones que tenemos. Lo vimos en la reforma previsional en Chile. Yo diría, si todos reivindicamos un principio de justicia y un principio de justicia intergeneracional, deberíamos estar de acuerdo que la ortodoxia fiscal y el sistema de pensiones de reparto, digamos, no es sostenible en ese plano. Ya, esa es una locura. Una cosita cortita que me quedó con gusto poco del principio de la economía política, sobre todo conociendo a Andrés, porque este tema lo hemos hablado 20.000 veces. Me parece valioso recuperar el punto que la economía política es fundamental en la toma de decisiones colectivas. O sea, al final, la democracia es una tecnología de toma de decisiones colectivas, ¿ya? Y el cómo se toman esas decisiones hace toda la diferencia respecto a los outcomes. ¿Bien? Pero me parece que no agarra el nervio de lo que a mí me parece central, que es de alguna forma cómo tú tienes reglas que disminuyan los costos de coordinación y de transacción para maximizar acuerdos colaborativos entre los actores. ¿Ya? Y subrayo esto porque parece como medio de Marte lo que estoy diciendo, pero quizás el gran problema que tiene la democracia liberal hoy día es esta tensión entre delivery, ¿no es cierto? La capacidad de hacer delivery, sobre todo por una sociedad que quiere todo para ayer, ¿no es cierto? Y hacer delivery al alero de un diseño de esta tecnología que se basa en la separación de poderes. ¿Sí? La separación de poderes, dicho de otra manera, por diseño hace que las decisiones sean más lentas.
Es lo buscado, eso es lo que se busca. Y hay una tensión evidente, porque cuando alguien quiere el delivery rápido, está el riesgo de hacerlo a costa de romper la separación de poderes, que es exactamente lo que estamos viendo hoy día. Lo vimos con Orban, lo estamos viendo en Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, en la medida que la tecnología de las reglas no sea capaz de, al mismo tiempo que preservar la separación de poderes, por un lado, y por el otro, hacer delivery de manera satisfactoria, creo que la democracia liberal está en un grave, grave problema. ¿Ya? Y por eso que las reglas del sistema político, las reglas del juego, de cómo los actores se coordinan, colaboran o se hacen la guerra, a mi juicio son la clave, y yo creo que ese punto no está lo suficientemente desarrollado en el libro, al menos en los términos que, no en los términos que lo hemos hablado tantas veces. Así que, me callo aquí, me he extendido más de la cuenta. Le paso a Betina. Yo soy con W, siempre he estado al final. Por orden de apellido, no de asiento, de presentado. Perfecto. Bueno, me entretuve mirando como cosas nuevas, y esto te permite hacer como un overview de distintos temas. ¿Qué ha pasado en los últimos 10, 15 años de que uno ha visto? ¿Cuáles son un poquito lo que se está discutiendo? ¿Cuál es la frontera de la literatura en temas como de development aplicado a países? Más allá de eso, pero esto es como development macro en esa jerga. Vale la pena, hay algunas cosas, por ejemplo, que de repente tú las subrayas, le sacas una foto y dices, esto no lo estamos mirando en Chile, deberíamos mirarlo. Y qué interesante. Entonces, les voy a contar un par de esas, pero primero una visión así como... yo tengo la impresión de que las políticas del Consenso de Washington, en el caso de Chile, tenían ciertas características. Primero, fueron hechas contextualmente para Chile antes de ese consenso. Otra cosa es salir a copiar y pegar Chile, pegar formato, pegar valores, digamos, en Excel, pegarlo en otros lados. Entonces, lo primero es que hubo una cocina hecha en casa, en parte. Segundo, es que también esto es como si tú llegas a un hospital en el 2020 y tienes un resfriado. Te chantan una vacuna del COVID, no te hacen 8 tests, ¿cierto? En África, si la principal enfermedad es la malaria, te dan vacuna contra la malaria. Y probablemente en esta época los daños brutales de las crisis fiscales y de los malos manejos macro y demás eran las malarias de la época. Hoy día, básicamente, el único país que queda de la región donde todavía no se lavaban las manos después de ir al baño en términos macroeconómicos era Argentina, y están cambiando eso, ¿cierto? Y Venezuela, bueno, pero claro. Entonces, a lo que voy es que esto, de nuevo, el Consenso de Washington, en realidad, otra cosa es como salir a venderlo, copiar y pegarlo, trasplantarlo a otros lados. Es mejor la cocina, algo cocinado en casa. Uno trata de colaborar en eso en el día a día. Segundo, es la idea un poquito más moderna de cómo hacer diagnosis diferencial, que es el nombre técnico que ocupan los médicos para separar distintos tipos de enfermedades. ¿Cuál es el test que me separa en esa enfermedad? Entonces, voy a llevarles mi test favorito, que sobre todo porque mañana a lo mejor lanzan un plan tributario, entonces uno se quiere adelantar en eso, pero muy grosamente, si uno lee las páginas de los diarios, se mueve aquí en el mundo de negocio en Sanhattan, la culpa del crecimiento es la reforma tributaria del segundo gobierno de la presidenta Bachelet en el año 2014. Y por lo tanto, si uno suscribe eso, no estoy diciendo que sea, si uno, de hecho yo creo que el gran problema no es ese, sino que es otro. Pero si uno suscribe eso, la solución es deshacerla. Y lo que yo creo que va a aparecer mañana, es una especulación, es que van a aparecer con algo para deshacerla. Y si yo estoy convencido de que esta es la causa raíz, la solución es más o menos esa, ¿cierto? Ahora, el proceso de diagnosis diferencial, si tú consideraste alternativas o no, a veces te puede hacer cambiar el diagnóstico. Que lo que me asusta de mañana es que le apostamos todo el capital político a esto, aparte de los desafíos de revenue que tiene esto, de revenue fiscal, es que nos gastamos todo el capital político y ¿qué pasa si después no crecemos? Una variable alternativa que pasó esos mismos años y que de hecho explica que el PIB no minero tiene un pic en julio del
del 2012, del 2012, tiene un pic, el PIB no minero, y después empieza a crecer, no un pic, pero empieza a crecer a una tasa más lenta. Y los 7 años prepandemia era así, y después de los saltos así de la pandemia, y ahora estamos creciendo más o menos a lo mismo, si uno mira el desestacionalizado. ¿Y qué pasó? Una de las cosas que pasaron es que el ciclo de inversión en cobre se frenó. ¿Qué viene ahora en un par de meses más, no sé, 20 meses? Otro ciclo de inversión en cobre. Yo me imagino la economía chilena como un animal que tiene una tasa de inversión más o menos del 2% en promedio y sin cobre. Y si tú le pones el ciclo del cobre, tú tienes unos boom donde todos quieren invertir exactamente al mismo tiempo porque todos están mirando la misma señal. Después le puedo comentar si uno cree que eso es así o no. Pero si uno cree que hay hipótesis alternativas dando vuelta, valdría la pena por lo menos intentar algunos de esos tratamientos. ¿Qué me obsesiona estos días? Es tratar de entender cómo vamos a navegar este ciclo de inversión que viene. Porque están todos, y podemos nosotros pasar muy rápido de una situación de bajo crecimiento a una situación de, no digo de recalentamiento, porque no creo que sea como 2012, pero donde vamos a tener muchos proyectos de inversión andando. Me devuelvo al libro. Tengo la impresión de que el énfasis en diagnosis diferencial también es una invitación, está implícito en los principios que tienen ahí, pero y la tradición de los autores ha sido de ordenar el proceso de diagnosis diferencial. El primero que dibujó estos diagramitas era Andrés. Entonces, ese es como un punto primero. Y segundo, me quiero centrar como en un par de principios de cosas que aprendí, antes de saltar a la siguiente pregunta. Respecto de resiliencia, algo que aprendí, quizás no es lo central, pero está este capítulo de Hélène Rey, donde dice, oye, mira, nos llegan capitales y de repente se nos van capitales, la bolsa el año pasado subió como animal, digamos, y en parte es por movimientos de capital, que no fueron tan críticos como otras veces, pero fueron importantes. Hace énfasis en qué pasa cuando esos capitales se van de golpe, por razones que no tienen nada que ver o porque alguien cree que baja el precio del cobre. La pregunta es, ¿los fondos de pensiones locales pueden entrar a comprar justamente como hacer de inversionista contrario para estabilizar? Yo tengo mis dudas que la regulación actual permita ese buffer. Me parece muy interesante explorarlo para Chile. Yo sé que esto es raro, es como una esquinita de la política pública. Uno se dedica a pensar escenarios que no pasan, ¿cierto? Escenarios de crisis financieras que ya no ocurren, pero vacunarse contra esas enfermedades es importante. Me gustó eso. Quizás después, y una reflexión chica sobre state capacity, creo que hay algo que está implícito en el libro y hay cosas que funcionan muy bien y el mismo Land Pritchett en el capítulo lo dice. Él tiene como una teoría de que las cosas que son como las vacunas funcionan excelente en Chile. Porque el frontline del servicio es muy intensivo en transacciones, pero el servicio no es discrecional. Yo voy y te pongo la vacuna, y la vacuna funciona, y después de un rato tenemos de vuelta actividad, PIB, podemos salir, ¿cierto? Versus educación, que es donde el frontline es tan discrecional, donde necesito o una burocracia que lo haga, y eso es tan complicado, porque el delivery ahí es donde fallamos, donde el Estado de Chile tiene que tener una frontera, que es distinto al caso médico del delivery de vacunas, cosas así. Eso me parece que es como a términos generales, después me voy al resto. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que aprendí varias cosas. Primero, nunca aceptes comentar un libro antes de no saber el largo del libro. Bueno, pasado eso, agradezco la invitación porque la verdad que de lo contrario probablemente no lo hubiese dedicado todas las horas que le dediqué, así que también fue un ejercicio interesante. A ver, varias cosas respecto de lo... Primero que nada, yo creo que el libro parte de una concepción y de una construcción distinta a lo que fue el Consenso de Washington. El Consenso de Washington, por lo que yo lo entiendo, nace de una mirada hacia atrás que se está aplicando y eso de alguna forma se deja por escrito y se dice este fue el Consenso de Washington, más allá que llegar con un set de medidas, ustedes
todos tengan que hacer esto. Entonces, versus que acá se junta un grupo economista y revisa un poco lo que ha pasado en los últimos 35 años o más y trata de sacar lecciones a partir de eso. Entonces la construcción es un poco distinto y por eso también me da la impresión que el impacto quizás que puede tener o la discusión que abre también es distinta. Respecto a lo que decía Ignacio, y me voy a aprovechar de ser la última, así que puedo... pero ahí reforzaron una cosa que dijo Ignacio respecto del milagro económico. Bueno, yo trabajo en Libertad y Desarrollo y el que fundó Libertad y Desarrollo, entre otros, pero el principal fue Hernán Vigi, que a muchos lo atribuyen el padre del milagro económico, y el primero en decir esto no fue ningún milagro. Esto fue un set de políticas públicas que funcionaron. Los milagros los dejamos a la iglesia y las políticas públicas bien aplicadas y la economía es el resultado de esto. Podemos tener diferencias de qué se hizo bien, qué se hizo mal, el momento país, pero que en el fondo esto no es un milagro, sino es que un set de políticas públicas. Entonces, parte distinto a la construcción de lo que se ha planteado como consenso, en este caso el consenso de Londres. Y yo creo que obviamente es un aporte, ¿no es cierto?, la discusión y además está bien documentado, no tiene ninguna fórmula, o sea, incluso alguien no economista puede llegar a entenderlo, pero yo creo que no hay que olvidar que lo que planteó el consenso de Washington sigue vigente. Esto obviamente lo recoge de una perspectiva de que el mundo se complejizó, los debates se complejizaron, los países se complejizaron, las demandas ciudadanas se complejizaron, pero no nos olvidemos de lo básico. ¿No es cierto? No nos olvidemos de la importancia de la disciplina fiscal, no nos olvidemos de la protección de los derechos de propiedad, no nos olvidemos de la importancia del crecimiento. Y ahí conecto con lo que pasaba en Chile, porque cuando uno tiene un país que viene creciendo a tasas altas, ¿no es cierto? Y cuando la discusión de mantener el crecimiento arriba, uno parecía como disco rayado y todo el mundo te decía, pero ya, eso ya está, o sea, es como lo damos por garantizado, porque llevamos creciendo muchos años a una tasa mucho más arriba que el mundo, entonces... y dejamos de hablar de crecimiento, bueno, entramos en una lógica y podemos tener diferencias, pero por lo menos estamos de acuerdo que dejamos de crecer, ¿no es cierto? Y en parte creo que también es porque dejamos de discutir y dejamos de dinamizar la economía y de preocuparnos de eso. Entonces, yo creo que no nos olvidemos de lo básico, construyamos sobre eso, porque si no, podemos volver a complejizar tanto la discusión que nos olvidamos de lo mínimo y quizás retrocedamos en muchos aspectos que no se busca, que evidentemente no debemos retroceder. El detalle, el diablo está en los detalles, como se dice, ¿no es cierto? Y ahí, bueno, los 5 principios uno los comparte, pero cuando uno entra en los detalles uno puede encontrar diferencias. Y no necesariamente, y acá conecto con lo que pasaba en la discusión en Chile en los últimos años y en los últimos meses. Por ejemplo, respecto de que el rol del Estado y la política fiscal contracíclica y activa y ser como el safety net, ¿no es cierto?, para los distintos shocks, ya sea sociales, económicos, etcétera. Claro, ¿no es cierto?, yo creo que no hay nadie que no está de acuerdo con eso. El punto es cómo, ¿no es cierto?, porque en el cómo uno puede construir quizás una red de apoyo que termina desincentivando muchas buenas decisiones económicas, ¿no es cierto?, el cómo, por ejemplo, llegábamos a meter en la pata a los caballos, pero bueno, veamos la discusión del MEPCO. Uno puede estar de acuerdo, no sé si la revisó muy rápido, muy corto, qué sé yo, pero en la práctica sabemos que el MEPCO, la última vez que se activó en forma importante fue el 2022, aplicó el mecanismo de estabilización, se gastaron 2.300 millones de dólares, en el papel el diseño es que cuando sube el precio se gasta y cuando baja el precio se recauda y por lo cual es neutro fiscalmente. Pues no, 2023, reset, cero, gasto fiscal, 2.300 millones. Entonces, lo que suena bien en el papel, como un buen safety net, tiene después implicancias políticas que también son difíciles de siempre incorporar y anticipar. Probablemente el 2014, cuando se diseñó el MEPCO, se pensó el MEPCO, muchos lo aplaudimos porque efectivamente era fiscalmente neutro. Pero después la política te llega mucho más allá. Entonces, también entender las dinámicas y que el detalle es muy importante. Y otro ejemplo, el 2009, y acá yo creo que tenemos 2 ministros de Hacienda presentes de las 2 políticas que voy a mencionar. El 2009 hubo un aumento importante del gasto público frente a la crisis subprime, ¿no es cierto? Subió un 17% el último año, que fue en distintos programas, ¿no es cierto? Ese estímulo adicional nunca se retiró.
Después nunca vimos una caída. ¿Por qué? Porque se hizo, en esa época era la política que se hacía, ¿no es cierto? Distintos programas de empleo diseminados por todos los ministerios y nunca el presupuesto del año 2010 siguió creciendo y así vamos construyendo sobre eso. En cambio, en el diseño del IFE, del ingreso familiar de emergencia, era una línea del presupuesto, que claro, pero era un cañón, ¿no es cierto? Y se gastó mucha plata, pero retrotraer esa ayuda fue súper simple porque era borrar, o sea, no, es complicado igual, pero era borrar una línea del presupuesto. No había que desmantelar en distintos ministerios. Entonces también el diseño de la política pública es súper relevante, el detalle para efectos de los efectos de largo plazo. Y ahí, si bien el libro lo recoge en términos de que no puede ser copy-paste, no todo es ¿cómo se dice? Una regla sirve para todo y lo releva en distintas partes de distintos temas y también se citan experiencias personales en distintas asesorías a gobiernos y tal. Hecho ajuste a la realidad local es súper importante, es súper importante. Y yo creo que eso está súper bien documentado y eso también me da la impresión que está bien aprendido en nuestro país, ¿no es cierto? Lo que yo quizá le complementaría de algunas cosas, yo creo que quizás falta ponerle un énfasis adicional en siempre valor costo-beneficio. Eso es súper, soy economista, es súper ñoño, ¿no es cierto? Pero yo creo que a veces también hay que valorar no hacer nada. Y acá de nuevo me voy a meter la pata a los caballos. Hablemos del calentamiento global, ¿no es cierto? Hoy día hay un crecimiento del costo de la energía que ha tenido efecto en el crecimiento en el mundo, ha tenido efectos mayores o menores en distintos sectores, en distintos países, ¿no es cierto? Hay diferencia entre los países desarrollados y los subdesarrollados. Pero eso no se ha evaluado. Yo no estoy diciendo de que hay que cortar para atrás todas las políticas anti-calentamiento global. No estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo también evaluemos cuál ha sido el costo de esas políticas. Y acá tomo un ejemplo que no es mío, pero que decía, claro, nosotros sabemos que para evitar todas las muertes en la carretera, si bajamos la velocidad máxima a 20 km por hora, lo vamos a lograr. Pero se nos genera otro problema, ¿no es cierto? Entonces, no nos olvidemos costo-beneficio y también evaluar la alternativa de no hacer nada, que también es legítima. Y acá me voy a un tema que el consenso de Washington hablaba de liberalización de comercio, y acá también se ponen algunas cortapisas o algunas reflexiones respecto de hasta qué punto abrir, globalizar, integrar, ¿no es cierto? Y ahí entramos a la discusión en Chile, de la discusión del screening de inversiones, que es súper reciente, ¿no es cierto? La hemos visto. Y hoy día, como lo hemos visto, cuando surge un tema, todo el mundo político dice, no, hay que hacer algo, hay que regular, hay que legislar, y surgen todas las ideas, pero de repente hay que pensar bien, hay que hacer algo y cómo hacerlo para que salga bien, porque si no, uno tiende a poner piedras en el camino con una buena excusa, pero el remedio termina siendo peor que la enfermedad. No estoy diciendo que no hay que tener screening, no estoy diciendo nada de eso, estoy diciendo evaluemos siempre costo-beneficio y yo siento que eso quizá es algo que hay que tener presente en las políticas públicas y no lo veo recogido con tanta fuerza dentro del documento. Eso, en la primera parte. Muchas gracias a los tres y bueno, como bien planteadas, ¿no es cierto? Las temáticas, un poco resumiendo lo que cada uno mencionaba, son muy relevantes, ¿no es cierto?, para Chile en términos de política fiscal activa y prudente, ¿no?, que yo creo que esa es como una de las conclusiones de Ignacio. Rodrigo nos habló harto también, ¿no?, de tener este foco del Estado también innovador, así que vamos a ir a preguntas hacia ella. Y a Bettina, yo también quiero llevarla después a una discusión más de la capacidad estatal, ¿ya? Entonces voy a ir aprovechando la experiencia de cada uno para entrelazarlo con el libro. El libro de Andrés comenta a Chile como un caso de estudio, ¿no?, lo que tiene que ver con política fiscal, mencionando que muchas de las cosas contracíclicas que hemos podido hacer, ¿no es cierto?, tienen que ver con las reglas y con la austeridad que ha tenido un país como el nuestro y con la existencia de un Consejo Fiscal Autónomo, ¿sí? Hoy día tenemos shocks, ¿no?, tal como se mencionaba, ¿no es cierto?, todas las crisis que estamos enfrentando y la verdad que esto teórico que sale en el libro, la verdad que estamos viendo que hoy día estamos con problemas para poder enfrentar efectivamente quizá el nivel de gasto público que se requiere,
con los ajustes que se están haciendo desde el Ministerio de Hacienda. Ignacio, a ti te tocó esto, ¿no? Enfrentar shocks grandes. Andrés señalaba el gasto público, el 8% del PIB, ¿no es cierto?, frente a una pandemia. Vemos que hoy día, la verdad, no se ve tan viable eso, ¿no? Entonces la pregunta es qué hacer, ¿no? Siempre cuando uno es un ejemplo de caso estudio, a veces las cosas fallan, es como parte del ejemplo, ¿no? ¿Qué te parece a ti que deberíamos hacer para volver a esa senda que tan ejemplificadora fue? Lo más importante es que si uno tiene una regla, tiene que cumplirla. Si no la cumple, las reglas se deprecian y se pierde el anclaje. Es un juego que nadie quiere jugar después, como cuando uno le hace una trampa al hermano chico jugando al ludo o a las cartas, rápidamente se da cuenta y luego no quiere jugar más. Y lo que nos ha pasado en Chile es que hemos ido rompiendo la credibilidad de la regla. Y creo que en el último gobierno es evidente cómo se incumplió muy fuertemente las propias metas que el gobierno se dio. Uno puede discutir las razones, yo no estoy diciendo que es una mala intención, pero en la práctica yo dije 100 y terminé en 200, entonces, y sistemáticamente. Entonces, eso va minando, va depreciando las reglas. Entonces, la primera cuestión es esa. La segunda, que es una discusión distinta y es políticamente completamente debatible, es respecto al nivel de gasto. A veces se suelen confundir las cosas. O sea, es muy legítimo decir, yo quiero tener un tamaño del Estado de 20 puntos del PIB y otro que diga de 26. Y para eso es la democracia, para debatirlo en sede democrática. Pero lo que no puede pasar es que si tú decides que es 20 o decides que es 26, gastes 28 o gastes 22. ¿Se entiende el punto, no? Definido el nivel del tamaño del Estado, tú tienes que tener un gasto compatible con el tamaño de ese Estado. No puedes pasarte película de exceso de gasto. Y ese es el problema que tiene Chile y en el cual además confundimos las discusiones. Son dos discusiones distintas. ¿Bien? Hoy día tenemos un exceso de gasto de 2 puntos del PIB. Y los ingresos que tenemos son los ingresos que tenemos. A lo mejor mañana hay otro gobierno que quiere cambiarlo, pero para los ingresos que tenemos que ajustar el gasto a los ingresos que tenemos. Corto. La historia de Chile es extraordinaria en materia fiscal. Es única en el mundo, francamente, de tener una regla que hace esto que yo les decía, que es una manera distinta de mirarlo, pero que es intergeneracionalmente justa en el sentido que evita que le pasemos una mega deuda a las generaciones que sigan. Eso es súper importante. El problema es que nuestra deuda ha ido aumentando producto de sistemáticos déficits y de incumplimiento en todos los gobiernos, exacerbado en el último, pero en todo, esa es la verdad. Y estamos como en el cuento de la rana en la olla, o sea, no estamos en una situación crítica, pero es la rana que se mete en la olla, está heladita, se empieza a entibiar, no me doy cuenta hasta que me quemo, y eso es lo que hay que evitar, es la pendiente, es la tendencia la que tenemos, que es problemática. Y entonces, yo diría siempre a tu pregunta, tomémosle el peso al valor enorme que ha tenido esta regla en nuestro país, en la construcción de buffers acíclicos que nos permiten enfrentar crisis. Andrés hizo una brillante labor porque tenía ese buffer. Hoy día el buffer no queda mucho. En la pandemia teníamos ese buffer, teníamos otro buffer más, que era el Fondo Seguro de Cesantía. Había 12.000 millones de dólares ahí que ocupamos de una manera inteligente, digamos, para no dejarlo en cero. Y esas son institucionalidades que se han construido en el pasado y que vale la pena reivindicar y valorar. A veces con tanta liviandad, ¿no es cierto?, se dice, oye, gastemos tal o cual plata. Bueno, eso es pan para hoy, hombre, para mañana, eso es quemar a la rana. Y tomando un punto final de lo que decía Bettina, hay otra cosa que es valiosa, creo yo, pese a toda nuestra pelea y cortoplacismo político, la política chilena, pese a todo, en las instancias finales respeta los acuerdos. Lo que tú dices de que fue fácil de retrotraer las ayudas extraordinarias, porque era una línea de presupuesto, sí, esa es la forma de verlo, pero es anterior a eso. Y bueno, tú estabas ahí también en el grupo de economistas, así que nos tocó verlo. Porque nosotros firmamos un papel con los políticos el 2020, cuando hicimos el acuerdo en junio de los 12.000 millones, pusimos en un papel con un gráfico. Este es el nivel de gasto extraordinario que vamos a tener. Si antes era 100, nos vamos a ir a 140, pero el 2022 volvemos a 100. Y quedó un grafiquito, yo lo tengo guardado, me preocupé específicamente de que ese grafiquito estuviera y hablara. Pero el Congreso lo respetó, po. El Congreso perfectamente podría haber dicho ahí que no, po. Y eso es valioso.
¿Ah? Entonces, reglas, cuidemos las reglas, que son muy importantes para estabilizar, para dar esta seguridad, amén de otras consideraciones, que el riesgo país, que le pega a la tasa de descuento de toda la economía y eso a la riqueza del país. Gracias, Ignacio. Rodrigo, tu expertise, ¿no es cierto?, tanto como académico y también en el Estado. En este libro hay una parte que Andrés también mencionaba, que es muy interesante porque vincula un crecimiento no solo por crecimiento, sino que un crecimiento con políticas de competencia, que eso ya es en sí interesante, ¿no es cierto?, de un Estado que interfiere con competencia activa, ¿no? Y a la vez con una política industrial verde. En Chile llevamos, la verdad, que décadas discutiendo cómo diversificar esta matriz productiva. Eso no es algo nuevo, ¿no es cierto?, de que en el sentido que aumentemos el nivel de crecimiento, invirtiendo más allá del cobre, tú lo mencionabas, ¿no es cierto?, y recursos naturales. Tomando las visiones del libro, que son distintas, ¿no? Hay algunas donde mencionan un Estado más interventor en la producción, donde efectivamente vaya focalizando cuáles de estos recursos naturales tenemos mayores ventajas. ¿Qué te parece que ofrece el mejor marco para pensar en una agenda de desarrollo en Chile, llevándolo hacia a lo que nosotros tenemos y con los recursos naturales que tenemos y con toda esta agenda del litio, hidrógeno verde? ¿Cómo lo ves para Chile, pero realmente con un Estado promotor, ¿no? Y que aumente la competitividad y la competencia? Muchas gracias. Voy a tratar de llevarlo, parece raro porque me dijiste como hay que exportar otras cosas. Y yo voy a decir hay que exportar más toneladas de cobre. Así, salgamos de las 5.5 millones de toneladas que ya hemos pegado, digamos, 20 y tantos años. Pero primero quiero aprovechar cosas buenas. Los consensos sobre el comercio internacional. Porque hay un capítulo ahí de comercio internacional con ganadores, perdedores, que uno se siente medio ajeno porque los perdedores acá murieron el año 82, ¿cierto? O cuando se hicieron los tratados en los 90, eso es otra... aquí nosotros tenemos la suerte también que exportamos cosas que no comemos. El cobre no lo ocupamos, no lo comemos. Otra cosa es exportar bife chorizo. Digamos, ahí la política de eso, esa industria se destruyó, by the way. O sea, Chile exporta 2 veces en salmones la carne argentina. Digo yo, hacemos las cosas bien, pero también tenemos cierta suerte de que exportamos cosas que no ocupamos. El cobre no está en el IPC, no, ¿me entiendes? Entra en el deflactor del PIB nomás para diluir los pecados fiscales. Entonces, deja centrarme en cosas que salen en los principios y creo que se pueden hacer acá, pero las voy a tratar de orientar a la industria más grande que tenemos, porque el capítulo de Ricardo Hausmann también es, oiga, mire las industrias que tenemos, ¿esas pueden crecer o no pueden crecer? Si uno mira los últimos años, es como que no podemos crecer, pero yo creo que, pero mineral hay. La pregunta es, ¿cómo lo vamos a sacar en una manera que sea viable? Antes el derecho de propiedad era muy... y consenso de Washington. Antes el derecho de propiedad es, usted es dueño de este pedacito, ¿cierto? Y usted puede sacar el recurso, ¿cierto? Hoy día el derecho de propiedad es algo que está disgregado. Tú puedes tener aquí algo y resulta que alguien tiene un pedimento minero cruzado. En el caso de propiedades de litio es más complicado porque tú tienes... El que tiene el dueño del lugar, la propiedad minera not litio, y después tienes la propiedad minera litio, y después si tú bombeas a este lado del salar, resulta que viene el líquido de allá para acá. Y la regulación chilena está hecha para que para sólidos, el cobre no se mueve. Pero si yo bombeo litio, el Andrés, que es mi vecino, me va a venir a alegar. Entonces, hay regulaciones que como que tienen que avanzar. Tienes las comunidades indígenas alrededor, tenemos las famosas comunidades indígenas que están arriba de la nueva planta concentradora de Escondida, ¿cierto? Que son unas comunidades que emergieron, digamos, apenas sale la necesidad. Quizás el proyecto más importante de Chile, el proyecto de la nueva concentradora de Escondida, entra directo en las cuentas fiscales, en todas las proyecciones, y tenemos que sacarlo. Pero hacer proyectos de minería en democracia es más difícil. Imagínense una matriz 2x2 donde nosotros tenemos democracia versus una autocracia tipo China, ¿cierto? Ellos tienen derechos de propiedad directo, tú le entregas caucianamente el derecho de propiedad al que produce y después por atrás tienen una red de compensación o no compensación, pero de facto si tú tienes un papel de que puedes producir, tú puedes producir.
Acá es más complicado. Las comunidades alrededor, los permisos ambientales, comunidades indígenas, los derechos de agua, etcétera, etcétera. Yo creo que la gran tecnología para nosotros, para los próximos 10 años, es cómo viabilizar el hecho que tenemos ventajas comparativas en industrias que son intensivas en externalidades. La minería, por más limpia que la hagamos, es sucia, ¿cierto? El procesamiento de salmones, por más limpio que lo hagamos, tiene algo de sucio. No sé si me explico. No es como un data center o una cosa un poquito más agnóstica. Son tecnologías más sucias. Creo yo que en esa etapa, y bien concreto, pensando en growth and place, creo que uno puede organizar propiedad minera de manera que venga amarrado a los recursos. ¿Qué cosas se hicieron este último año y medio dentro de empresas estatales? Pensando en state capacity, hay que tener cuidado con las empresas estatales, pero creo que un nicho en el cual pudieron avanzar es que agarraron propiedad minera, le juntaron varios permisos alrededor. Por ejemplo, una preevaluación ambiental para saber si había alguna especie que no estaba en otro lado. Una consulta indígena alrededor. Y sobre eso se le montó un SEOL. Y el resultado es bien decidor, porque tú, por ejemplo, cuando Juan Carlos trató de licitar los SEOL sueltos, la gente decía, pucha, yo compro el SEOL, pero me tengo que conseguir otras 8 cosas para tener un proyecto invertible. En cambio acá, cuando uno junta los temas, y esto lo hemos discutido otras veces con Ignacio, resulta que llega otra gente, apareció Río Tinto y dijo, oiga, ¿sabe que yo quiero hacer un proyecto acá? Y no era por 200 millones que nos ofrecieron el otro, sino por 450 millones. Y ahora si el precio del litio sube, es un proyecto de 3,5 billones, que todavía tiene que pasar por evaluación ambiental, pero ya las probabilidades son mejores. Creo que el Estado puede hacer algo en el bundling de permisos iniciales, en generar lo que antiguamente era un derecho de propiedad. Y en la analogía que tengo, que la he ocupado otras veces, es que el MOP, cuando licitaba en los años 90 con Lagos, con Frey, el MOP era el que hacía las expropiaciones de la franja lateral, el que negociaba con el alcalde, y el sector privado hace lo que hace mejor, que es construir y cobrar peaje, ¿cierto? Creo que hay un nicho para el Estado en esas industrias que tenemos. Y si me apuras, tiene una vuelta, porque es cómo incluimos a otros sectores más sofisticados, etcétera, etcétera. Gran parte de esos sectores van a ser proveedores de la industria minera. El norte, los próximos 2 años, va a estar en boom, sin reforma tributaria. Creo que esos proyectos responden a otras señales. Y creo que esta alza de precios del petróleo, paradójicamente, va a terminar de generar aún mayor demanda por electromovilidad y demás, que nos mueve la demanda de largo plazo por cobre, ¿cierto? Más allá de los problemas de corto plazo. Yo creo que el desafío que vamos a tener es que podemos tener una economía, pensando en los próximos 3 años, donde el centro y el sur no anden a tanta velocidad, donde tengamos una dualidad, como dice Dani Rodríguez, un poquito separada. Y ahí hay que ver cómo yo genero estos núcleos de sectores exportadores en el sur. Cómo recuperar, por ejemplo, el mercado de seguros forestales para aumentar la plantación, por ejemplo. Y quiero irme, si nosotros no tenemos crecimiento en las industrias de base, tampoco vamos a tener emprendedores que son proveedores de esas industrias, emprendedores del sector forestal, etcétera, etcétera. Si uno mira en Australia qué emprendedores surgieron harto, son justamente esos emprendedores. Yo creo que ahí hay un nicho, y que por otro lado entra a la vena en temas fiscales. No todo es desregulación, pero con una ventanita que tiene que ver con la credibilidad. Creo que la regla esta regla que es bien desagradable para los que fuimos o serán directores de empresas, que ahora uno tiene una responsabilidad bastante jodida cuando firma algo. Pero resulta que eso mismo hace de que el Estado a lo mejor ya tiene que regular menos, porque tengo una manera de castigar a las empresas y a los directores que no internalizan la externalidad. Y en el margen, eso me permitiría cambiar el peso de la prueba y tener cosas donde no tanto te regulo ex ante, sino que te castigo ex post. Si nosotros hiciéramos un proceso no digo de racionalización regulatoria,
Creo que en algo, en eso se puede avanzar bastante. Y coincido en estos temas que hay veces cuando uno lo plantea como política industrial, suena como una cosa donde hay diferencia entre derecha e izquierda. Pero cuando uno lo plantea, como dice Bettina, como una evaluación social de proyecto y donde hay un input público que puede ser útil, nosotros mismos lo vimos cuando fuimos a esta planta con Andrea hace hartos años, cuando de soldadores aquí en San Antonio, la ministra del Trabajo era Evelyn Matei y dijo, oiga, no, aquí hay que entrenar a la gente porque la gente va a salir con pega, mucho mejor que meter plata al CENSE, hacerlo así. O sea, en el fondo no era un problema de política industrial, sino que era un proyecto con buen costo-beneficio. Y efectivamente otros proyectos no hay que hacerlo, porque no da. Eso es un poco, pero creo que la capacidad del Estado de hacer crecer tiene que ver con eso en Chile. También el I+D, pero el cobre ayuda. Muchas gracias. Bettina, ¿y por qué te dejo al último? Porque creo que es como un poco Andrés hablaba en su libro, que la capacidad estatal y la viabilidad institucional es un habilitante, ¿no? Un habilitante para el desarrollo económico. Rodrigo mencionaba también, de hecho el ejemplo de San Antonio es un muy buen ejemplo, ¿no es cierto? Una empresa pública donde básicamente potencia un puerto, ¿sí? Y hay multiplicidad de actores para que esa inversión llegue a puertos, ¿no? Hay toda una discusión de Chancay que salió antes que nosotros, en fin. Y tú conoces muy bien lo que es una realidad municipal versus una realidad regional. Hay múltiples capas en el Estado, ¿no? O sea, hablamos en general del Estado recaudador, ¿no es cierto?, Ministerio de Hacienda, pero tenemos múltiples capas que muchas veces teorizamos los economistas, pero para que esto llegue a la luz o para que los proyectos realmente ocurran, se necesita un Estado que hoy día presenta diversos desafíos. En esa visión, a tu juicio, ¿cuáles son las capacidades estatales que hoy día deberíamos fortalecer primero? Si efectivamente tomamos, ¿no es cierto?, esta lección que nos dice este libro, donde efectivamente el Estado tiene que tener un rol más proactivo, ¿no?, y que facilite las inversiones, y qué deberíamos fortalecer primero para tener esa capacidad estatal con la heterogeneidad intrínseca de nuestras regiones y municipios de nuestro país. Es bien difícil priorizar porque como que estamos flaqueando en muchos flancos ahí. Y yo creo que de todos los capítulos, sin duda que es un tema que complementa el consenso de Washington porque es demasiado importante y lo hemos visto en el día a día. O sea, lo que hubo en la pandemia, el problema de llegar con transferencias monetarias a los hogares, pasaba por construir un registro social de hogares en emergencia, que había que evaluar las familias, que había que mandar gente para evaluar. No era solamente tener los recursos en caja para poder inyectarlos, sino es que además también saber a dónde llegar, y ahí uno veía, Chile obviamente estaba a años luz de otros países de Latinoamérica, pero así todo nos dimos cuenta que habían dificultades institucionales y de gestión que quizá hicieron que las ayudas llegaran más tarde o que había mucho más discusión previa a eso. Entonces, es clave la capacidad del Estado y yo creo que efectivamente, como bien se plantea en el libro, no se analiza tan en profundidad, pero creo que es central. Incluso imagínense si me llega a gustar la política industrial, incluso para eso necesitamos un buen Estado, ¿no es cierto? O sea, da lo mismo para las buenas o para las malas políticas, no estoy diciendo que sea mala la política industrial, pero es clave que haya un buen regulador también, ¿no es cierto? Entonces eso es súper importante. Ahora, además de, bueno, que durante mucho tiempo me dediqué al tema de descentralización, municipios, gobiernos regionales, obviamente somos un país súper centralizado, entonces todo lo que se habla también de tener políticas públicas descentralizadas es súper difícil porque tienes un país muy centralizado. Entonces la primera excusa que te dicen los amantes del centralismo es que los municipios son un desastre. ¿Cómo le vamos a pasar más plata a los municipios? Es una caja negra, si no saben hacer nada. Entonces chocamos y seguimos como estamos. Los gobiernos regionales, yo fui de las que creía que una mala idea era elegir a los gobernadores, perdí esa pelea obviamente, sigo pensando lo mismo, y yo creo que tampoco no hemos avanzado mucho en esa línea. Entonces las capacidades del Estado no solamente el gobierno central, también son los gobiernos subnacionales, y acá en los municipios y los gobiernos regionales estamos al debe. Ahora, lo que sí, yo creo que, no me atrevería a decir que complementaría porque sería como demasiado audaz, pero sí creo que un tema que no está tan presente en el libro es también cómo se pueden generar capacidades endógenamente, porque mucho se habla del diseño, de tener claro que construir capacidades como quizá algo más desde afuera, ¿no es cierto? Típico como programa de modernización del Estado, que todos nos hemos desgastado años y horas de debate de cómo modernizar, pero por ejemplo los municipios en Chile, hoy día tenemos muy poca información de los municipios. O sea, ¿cómo sabemos quién lo está haciendo bien, quién lo está haciendo mal? ¿No es cierto? Si tuviéramos un sistema de información
mucho más abierta, mucho más con indicadores de impacto, con indicadores de eficiencia de gasto, uno puede decir, oye, este municipio lo está haciendo súper bien, copiémosle a ese, o esto lo está haciendo muy mal, ¿no es cierto? O hablar como un doing business regional. Ahora que está tan de moda la permisología, si tuviéramos indicadores de permisología por región, bueno, echemos a competir las regiones, y no para tener ganadores y perdedores, sino es que más bien para que hayan una activación virtuosa de qué funciona en un lado y en otro. Entonces, yo creo que las capacidades del Estado definitivamente hay que construirlas, y la ausencia o el realismo mágico de poder de repente definir políticas públicas que no se condicen con la real capacidad de un país. Y acá, no sé si me voy a meter en la pata de los caballos o no, pero recordemos en la primera discusión constitucional, cuando se hablaba de la desprivatización de los derechos sociales. ¿Eso qué significa? Cerrar la mitad de los colegios de Chile porque eran administración privada, terminar con el programa de viviendas sociales como lo conocemos porque las construcciones lo hacen los privados, terminar con el aporte público-privado en salud porque teníamos solamente un sistema único estatal y todopoderoso, y la mitad de las prestaciones hoy día se hacen en el sector privado, incluso las financiadas por FONASA. Entonces, obvio que si tenemos un muy mal diagnóstico de lo que puede o no puede hacer el Estado, las políticas públicas que construyamos a partir de eso van a ser nefastas. Y también hay un tema ahí que se releva en el libro, en ese capítulo, que es las limitaciones de repente que uno puede tener en la construcción de institucionalidad por la captura de gremios, de organizaciones sindicales, de colegios, no quiero mencionar ninguno, pero hoy día yo creo que en parte los problemas que tenemos en ciertos sectores, tampoco por mencionar algunos, son parte también de esa captura. Entonces también cuando uno diseña el Estado o piensa qué puede hacer el Estado, no puede dejar de pensar también cuáles son los espacios que hay para moverse dentro de esos sectores que están más capturados. Tú mencionaste el tema del puerto exterior en San Antonio. Yo, por distintos motivos, me tocó ver más de cerca ese proyecto. Yo no tengo idea si a esta altura hay que construirlo o no, si es que compite o no compite, si es que se nos cayó la curva de comercio exterior y entonces no hay que demasiado ahora, no sé. Pero ese proyecto, hoy día con el estado que tenemos, yo no veo ninguna posibilidad de que salga, ni ninguna. O sea, hay que sentar a la mesa a EFE, al Puerto San Antonio, al privado que lo licite, a la ONG que tiene el humedal ahí en la salida del río Maipo, el gobierno local de San Antonio, el GORE de Valparaíso, transporte, obras públicas. Yo no veo, o sea, ojalá que me equivoque, pero son proyectos tan complejos que yo no sé, nos hemos pasado 12 años ya hablando de cómo coordinamos la coordinación de la coordinación, y yo no veo mucho. Eso es, o sea, se juntan a coordinar para coordinar. Entonces, espero equivocarme, pero yo siento que hoy día nuestro Estado, y esa es una falencia importante, eso es una falencia importante para concesiones en los distintos ámbitos. Y un último punto que levanta el libro y que me encantó, es el rol de las ONG. Porque yo creo que es súper importante, y eso a veces se olvida en el debate. Las universidades, las ONG, los centros de estudio, ¿no es cierto? Nos acabamos de enterar que había una ONG que supuestamente la acusan de haber torpedeado ciertos proyectos en el sur, ¿no es cierto?, para evitar la competencia de los salmones en el hemisferio norte. Eso es un mal uso de las ONG, obviamente, y también está eso dando vuelta, y eso no es lo que se promueve, pero sabemos que los países, los ciclos políticos son cortos, son de 4 años, entonces son las universidades como la Adolfo Ibáñez, son los centros de estudios que podemos tener nuestras diferencias, ¿no es cierto?, pero finalmente son las instancias donde uno trata de clavar la mirada un poco más allá de los 4 años. Y es súper importante porque cuando pensamos en políticas públicas de más largo plazo, es importante que haya una sociedad civil, por decirlo así, que sea capaz de mirar más allá de los ciclos políticos, más allá de la diferencia de la pelea chica, porque muchas de las reformas, muchas de las cosas que hay que hacer tienen muchos costos de corto plazo, pero beneficios de largo plazo. Pero claro, ¿quién lo va a hacer si pagáis el costo político hoy día y el día de mañana otro va a estar ahí para llevarse los aplausos? Entonces, yo creo que es un tema súper relevante, construcción de institucionalidad y construcción de sociedad civil, yo creo que es súper necesario para el buen desarrollo de las políticas públicas. Muchas gracias, Bettina. Bueno, podemos ver, ya son las 8:07 minutos, ¿ya? Y antes de, nuestro exministro aquí quiere hacer una pregunta, podemos abrirle a que haga una pregunta, María José, ¿sí?
antes de que cerremos, ¿ya? Después vamos a ir un minuto, pero para que veamos el nivel de reflexión, o sea, nos quedamos muy cortos en tiempo. Eso nos faltó profundizar muchísimo en otras temáticas. Así que, obvio, por supuesto. Muchas gracias. En primer lugar, fascinante la discusión, los tres dialogantes y el señor colega exministro, bueno, otro exministro acá. Me gustaría decir dos cosas bien pragmáticas también, compartiendo el grueso de los análisis que se han hecho y ahora interesado en leer el libro en detalle. Andrés mencionó que el libro o el mismo, y estoy totalmente de acuerdo, mencionaba por ahí que no puede haber buena economía si no hay buena política. Y creo que los cuatro han estado más o menos en la misma onda. Y esa tesis es bien importante, pero también les quiero, para joder nomás, poner unos contrafactuales. Acaba de haber una elección en Perú. Y Perú es una vez raris. A lo mejor deberían estudiarla en algún otro libro o tu institución, etcétera, porque lleva más o menos 20 años o mucho más creciendo una tasa razonable. No es la tasa de los países asiáticos ni nada de eso, pero creciendo. Y sin embargo, por consideraciones rigurosas de ciencia política, uno podría decir, pero ¿qué clase de política? Hoy día tenemos de vuelta a la señora Keiko en primera opción, pero habían 29 candidatos. Entonces la fragmentación no ha impedido que, sin embargo, por algo que deberíamos conocer más, Perú funcione en el terreno económico. Y después la variable tiempo. Es encantador volver a la academia y ver las discusiones de todas las derivadas que puede tener tal política o tal otra. Yo le voy a decir una buena política de un presidente que falleció, que era economista, cómo la intuyó y la realizó con un mandato sin ningún costo-beneficio. Perdón, Betina. En el fondo, hay una reunión que me la contó el ministro Mañalich, de quien soy amigo, exministro, y también por la familia del presidente Piñera supe que era real. Cuando fueron a plantearle el tema pleno COVID, empezando el COVID, marzo-abril del año correspondiente, ya llegaba a Chile, y le dijeron, bueno, queremos ver las condiciones de salud, la distribución, de cómo actuamos, tema de horarios, médicos, etc. Piñera lo escuchó y dicen que se latió mucho y dijo, mire, una orden para el señor Rodrigo Yáñez, y se la das tú, Mañalich. Mañalich me contó esto de verdad. Cómprate todas las vacunas que existan en el mercado, sean regulares, eficientes o no. Y con eso Chile terminó, no solo saliendo mucho antes del problema, sino regalando o vendiendo algún costo a Argentina y Uruguay que estaban atrasados. Entonces, la variable tiempo debe ser considerada, porque en este mundo tan cíclico, de repente pasan cisnes negros enormes, como hay algunos en el país que tú has mencionado, y que está dejando externalidades muy grandes en el mundo, y que hay que actuar. El costo-beneficio vendrá después para los historiadores. Y aquí un punto. Principal padre de la economía, por lo menos hasta hoy lo creo, Adam Smith, era mucho menos teórico de lo que se predica en algunas aulas. Yo he visto los programas de historia del pensamiento económico y me ponen muy nervioso en Chile, porque si uno ha leído en detalle los 4 libros y si ve un poco el aftermath de su discípulo, él era un gallo pragmático, aparte de ser muy distraído y filosófico, sino que la historia sobre su vida era que salía de la universidad, creo que era Glasgow, no me acuerdo, y salía a caminar por los campos vecinos. Y ahí miraba la escala de la producción, la combinación de factores y el tema físico de distribución de factores. Entonces era un tipo que estaba aterrizando en la realidad. Y creo, y me autoincluyo, que los economistas también tenemos que aterrizar un poquito más en la realidad. Aquí le paso. Sí. Costo-beneficio también incluye esos otros elementos. No, yo quiero reaccionar telegráficamente a lo que dijeron los tres muy buenos comentaristas, muy bien conducidos. Y por supuesto que es telegráfico. Un comentario sobre cada uno. ¿Somos demasiado crueles con el consenso de Washington, Ignacio? No, la verdad es que no. Y lo voy a decir así. Cuando yo presenté este libro en Buenos Aires, en la Universidad de Itela, me hicieron un comentario muy memorable. Uno de los profesores de la de Itela dijo, estoy perfectamente disponible para viajar a Londres.
pero siendo argentino es indispensable primero parar por Washington. Que es una manera poética de decir, si usted no arregla la macro, todo el resto es música. Totalmente de acuerdo. Por lo tanto, ese aspecto del consenso de Washington aquí no lo estamos negando ni mucho menos. La pregunta que yo me haría es, bueno, después de que arreglaste la macro, ¿qué pasa? Cosa que en Argentina es bastante relevante hoy porque ha bajado la inflación, hay superávit fiscal, pero la economía no crece nada. Lo que me lleva al segundo punto que quiero hacer, que es respecto al crecimiento. A mí me parece bien que en Chile, digamos, hay que hablar sobre el crecimiento. El problema es que no sé qué vamos a decir, porque muchas veces, demasiadas veces, se plantea el asunto de crecimiento como una especie de voluntad. Si yo muestro suficiente voluntad, ¿no es cierto? Si muestro mi musculatura, la economía va a crecer. Y lo que yo aprendí haciendo este libro, y hablando mucho con Aguión, a quien tengo en el mismo edificio, es que el asunto es mucho más enredado. Y a mí, voy a decir algo respecto de la coyuntura, a mí me preocupa mucho que se concluya de que vamos a hablar de crecimiento y que vamos a bajar una tasa corporativa del 27 al 23 o al 24 al 25, que al final el Parlamento, y todos vamos a sentarnos a esperar que la economía crezca. Y quizás la economía crezca porque viene un tremendo boom de los commodities, pero el economista que yo llevo dentro me lleva a pensar que un cambio tan chico y después nos cruzamos de brazos y decir la economía va a crecer, eso es pura fantasía. O sea, lo que yo echo de menos es una discusión que no sea teórica ni que sea ideológica, sino que ya, cosas como ustedes los tres dieron un ejemplo de cosas muy prácticas acerca de cómo uno resuelve estos problemas de externalidades y de enredo, de modo que haya inversiones. Y la última cosa que quiero decir es respecto al Estado como asegurador. O sea, la Bettina tiene toda la razón. Muchas de las cosas que proponemos aquí son muy intensivas en capacidad del Estado. Y por lo tanto, lo que uno le sugeriría a Chile no es lo mismo que uno le sugeriría a Paraguay, porque son capacidades estatales distintas. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero yo al mismo tiempo invitaría a preguntarnos cuál es el contrafactual. Porque cuando tú decías, bueno, a veces hay que cruzarse de brazos, es cierto. El problema es que yo creo que en democracia no nos cruzamos de brazos. Lo explico con relación a un debate más antiguo. 50 años atrás había muchos economistas que decían que la mejor manera de evitar las crisis bancarias era asegurarse que el gobierno nunca iba a salvar a ningún banco, porque así los bancos ex ante se iban a portar bien. ¿Qué aprendimos en los últimos, iba a decir 50 años, pero 200 años? Los gobiernos siempre salvan a los bancos. No ha habido ninguna crisis bancaria en la historia de la humanidad en que el gobierno no haya salvado a un banco, porque si tú no salvas a un banco, como aprendimos con Lehman Brothers, queda una cagada de proporciones. Por lo tanto, decir cruces de brazos en democracia a mí no me parece que es algo que vaya a ocurrir. Yo creo que al revés, tenemos que entender que así como los gobiernos siempre salvan a los bancos, en democracia, cuando hay una pandemia y la gente no tenía que comer, los gobiernos van a intervenir, y qué bueno que intervengan. Y la discusión tiene que ser cómo hacemos que eso sea bien hecho y no mal hecho. Entonces es ahí donde tenemos que de nuevo entrar a picar más fino. ¿Cuáles son las reglas, cuáles son las capacidades estatales, etcétera, que hacen que esa intervención ex post sea buena o sea mala? Y me gustó mucho una cosa que tú dijiste, y aquí termino. Mejorar el Estado tiene que ver con invertir, o sea, hay un acto también de decisión y voluntad. Tim Bess le ha escrito 500 papers al respecto, pero también a veces hay que echar a competir. O sea, eso es muy importante. En Chile tenemos muy poca información acerca de los gobiernos municipales y regionales, y de repente deberíamos ser un poquito, voy a decir algo que en Hacienda sería un pecado, así que amigos de Hacienda me perdonan, de repente debería haber un poco más de espacio para que los municipios y las regiones innoven, de modo que uno diga, mira, a este le fue bien, a este le fue mal, imitemos al que le fue bien. En Chile hay muy poco espacio para hacer eso, y eso a veces puede ayudar a mejorar el Estado. Ya, me callo, he hablado demasiado. Y de nuevo, a los que leyeron las 672 páginas de fracción, muchísimas gracias. Bueno, muchas Bueno, muchas gracias por ambos comentarios y intervenciones, aclaraciones. Ya estamos por cerrar, ¿ya? Y tal como mencionaba nuestro exministro y autor también del libro, las políticas microeconómicas importan. Yo creo que al final ese es un mensaje súper clave de este libro, es bonito verlo, ¿no? Hasta toca temas de brechas de género, informalidad, cosas que yo creo que hace muchos años que nadie profundizaba con ese nivel de detalle, ¿no? Y es por lo mismo que los invito, pero de verdad 2 minutos. Eso les pido a cada uno, ¿ya? Capacidad de síntesis económica, sí, bien crucial, de temas microeconómicos que no tocamos, ¿ya? Y con eso dejamos motivados también al resto para que lean, realmente vale la pena leer estas 600 páginas. Es muy entretenido, los papers están escritos realmente
o sea, para economistas, pero también se logra entender de una manera simple. Así que partamos por Betina, ¿ya? Que en el fondo nos dé un foco de temas que no tocamos y tú consideras que son relevantes en términos microeconómicos de analizar. Chuta, es difícil en un minuto, así que voy a tratar de hacer más un cierre O dos. general. No, yo creo que, a ver, yo creo que es un buen cierre lo que tú planteas porque, claro, el consenso de Washington, el tema de la macro está como súper instalado, ¿no es cierto? La crisis de los 80, etcétera, y como que ya está en el ABC de cualquier handbook de cualquier país. Y hoy día el perilleo es mucho más fino, no es tan grueso. Y cuando yo me refiero que de repente quedarse con los brazos cruzados, no me refiero de mirar para el lado y no hacer nada, sino es que también una opción de política pública es no hacer nada, porque a veces por hacer algo se profundiza el problema más que solucionarlo. Entonces, yo creo que sin duda que este libro da mucho debate de muchos temas adicionales y entra en muchos casos también en perilleo más fino. Y también hay, porque el libro está hecho un capítulo y 2 personas lo comentan, ¿no es cierto? Entonces también de repente hay como contraposición en el mismo tema. Y eso también enriquece el debate. Así que, nada, yo creo que lo más importante acá es entender que no nos olvidemos de lo básico y que la micro es mucho más compleja de la que uno a veces cree que es y tiene un impacto mucho más importante del que también muchas veces se asigna. 3 ideas en 60 segundos, 20 segundos por idea. Una, en el capítulo fiscal, creo que una oportunidad o algo que se me ocurrió, una venta para el mundo político, el nivel de deuda es poco vendedor, pero el espacio fiscal que ocupa el pago de intereses, como que se ve, es como un ministerio, como que ve que le está ocupando espacio, es más tangible, le pone cara, Ignacio también sugiere ponerle cara a esto de que son los hijos. Creo que ese es un espacio, y lo otro es que ese gasto está subiendo bastante en Chile porque están subiendo las tasas de interés. O sea, incluso si no tenemos más deuda, sube por ese lado, al revés de cómo íbamos hasta el 2020. Claro. Segundo, simplemente mencionar en el capítulo de comercio uno piensa el nivel de consenso que hay político sobre el comercio internacional en Chile y los tratados y todo, de la que nos salvamos. Cuando partió el gobierno estaban en otra dimensión y ahora el mundo es ideal porque, para explicarlo es muy fácil, Donald Trump está en contra del comercio, por lo tanto yo estoy en contra de Donald Trump, por lo tanto estoy a favor del comercio. Y no necesito diagramas, Heckscher-Ohlin, no, bien. Y un último punto, en el capítulo de political economy y demás, del final, hacen como un análisis de clúster y ahí uno siempre mira a dónde quedó Chile, así como en el grafiquito. Y queda hay como países de política mayoritaria, países con estados disfuncionales y nosotros aparecemos como un país igual que Corea, donde la élite es la que te tira el país. Creo que vale la pena hacer doble clic en esas políticas. Por algo tenemos IVA parejo y aranceles parejo porque no quieren que los amigos vengan a pedir favores. Somos buenos para eso. Entonces, estamos diseñando políticas a prueba de la élite. A veces la élite, para bien, se hace trampa en el solitario. Creo que ese capítulo vale la pena escudriñarlo, saber por qué estamos en esa categoría. Pero los grupos económicos coreanos son grupos económicos y tienen el doble de PIB que nosotros, entonces tan malos no pueden ser tampoco. Eso. Muchas gracias. Oye, 2 ideas finales nomás y me cuelgo de lo que decía Andrea. Lo primero, este libro es un libro pro mercado, ¿ah? Pero que la justificación de la intervención estatal es la clásica, es corregir las fallas de mercado, los problemas de coordinación. Y es importante tenerlo a la vista porque, a propósito de lo que decía la Betina y el comentario de Andrés, que yo estoy de acuerdo, que en democracia la opción de quedarse cruzado de manos no es opción. Quizá uno confunde porque la intervención que haces o el instrumento que haces es malo. Entonces, voy a hacer una extrapolación de esta idea pro mercado favorable al libro. Yo diría que el libro abogaría en favor de instrumentos mitigadores que sean pro mercado. Y de hecho, en la crisis actual de las bencinas se da una paradoja. Tenemos unos instrumentos, porque no es que el gobierno no haya intervenido para corregir, está gastando harta plata, pero los instrumentos, a mi juicio, son malos, no son pro mercado. Son de fijación de precios y de repartir gas a los municipios en vez de darle la plata a las personas. ¿Ya? Eso es promercado, diría yo. ¿Ya? Entonces no confundir los dos planos. Y en promercado, quien dice mercado dice competencia. Y competencia es la clave de la innovación schumpeteriana.
Y este trade-off que dice Andrés de asegurar rentas para que haya interés en innovar, pero no tantas para que no haya bloqueo de la entrada, es clave y lo lleva un debate en Chile que tiene que ver con el mundo de los datos. O sea, en los datos hay externalidades de red que generan concentración, lo vemos, las mega empresas, Eso genera poder económico, poder que interviene en la política, eso distorsiona todo. Y yo creo que en materia de datos Chile, ya lo que hicimos en la ley de finanzas abiertas, que la Anita fue una parte fundamental, es la idea de devolverle la propiedad de los datos a las personas. Los datos, power to the people. Digamos, ellos son los dueños de los datos para las finanzas, para que le ofrezcan las mejores condiciones, pero en realidad uno debería hacerlo para todo. O sea, ¿hay alguna razón de por qué los datos médicos no están en una carpeta digital mía que yo pueda mostrarle a quien quiera, en vez de que me pidan 20 veces el mismo examen? Eso es pura ineficiencia y atenta contra la competencia. Eso yo lo abriría completo. Es una manera de innovar, es una manera de democratizar, de bajar precios, costos, digamos, y mejorar la eficiencia al mismo tiempo que la redistribución. Súper. Bueno, les agradezco, la verdad muy entretenido, podríamos haber estado, como dije, muchas más horas, así que muchas gracias también por la paciencia, el tiempo, así que eso, muchas gracias.